Bienvenidos. Una vez que hayamos completado el archivo de fecha y hora de la sesión número 8, vamos a continuar con las funciones de texto. Las funciones de texto nos permiten o son una serie de funciones que nos van a permitir extraer el texto de acuerdo a una cierta cantidad de caracteres. También nos van a permitir mostrar una cierta cantidad de caracteres o también manipular caracteres. En este caso vamos a trabajar con las funciones de texto 1 de la carpeta de laboratorio 08. Para lo cual dentro de la carpeta de la sesión número 8 vamos a encontrar el archivo de funciones de texto 1. En esta parte de acá vamos a continuar según la guía, en el cual nos indica que vamos a obtener aquí la letra mayúscula. Nos pide que realice la función izquierda, de tal forma que vamos a tener que responder realizando este ejercicio. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Acá nos pide convertir en mayúsculas la celda A2. Entonces para esto vamos a tener que utilizar la función mayús, que nos van a permitir modificar un texto a mayúsculas. Colocamos mayús, abrimos paréntesis, indicamos la celda A2, cerramos paréntesis y presionamos enter. Ya tenemos la letra técnico en computación en mayúscula. Nos pide extraer los 3 primeros caracteres de la celda A2. Para esto podemos utilizar la función izquierda o también la función extrae. Entonces vamos a utilizar la función izquierda, ya que nos pide los primeros caracteres. De esta forma indicamos la celda que es A2, izquierda A2, que es donde está el texto, punto y coma, y colocamos aquí la cantidad de caracteres que queremos recopilar o extraer. Nos pide los 3 primeros, entonces colocamos 3. No hay problema porque estamos utilizando la función izquierda, vamos desde la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto vamos a extraer los 3 primeros caracteres. Si queremos los 3 últimos, tendríamos que colocar función derecha. Entonces tenemos tec y ahora me pide los últimos. Entonces aquí, si son los últimos, función derecha. En caso contrario. De igual forma a la celda A2. Colocamos punto y coma. Y debajo colocamos 4 caracteres, ¿no? Y bien. Extraer el tercer carácter de la celda A3. Aquí ya no me indica una cierta cantidad de inicio desde la izquierda o de la parte final, sino me indica el tercer carácter de la celda A3. Entonces para esto exactamente utilizo la función extrae. Con la función extrae yo voy a recopilar un dato, una letra, un carácter o una serie de caracteres de acuerdo a una posición inicial y un número de caracteres. Entonces acá en el parámetro del texto, en la sintaxis de la función extrae, coloco la celda A3. Punto y coma, me pide extraer el tercer carácter de la celda A3. Entonces, ¿desde qué posición va a extraer? Desde la tercera posición, tercer carácter. ¿Cuántos caracteres? 1 nada más, porque me dice tercer carácter, no me dice los desde la tercera posición 2 caracteres, no, solamente me dice tercer carácter. Entonces de esta forma extraigo o recopilo el tercer carácter de la celda A3 con la función extrae. En la parte de abajo me indica extraer de la celda A2 5 caracteres a partir del 12º carácter. De igual forma, función extrae, abro paréntesis, extrae de la celda A2, elijo la celda A2, punto y coma, me pide 5 caracteres, pero desde la posición 12, a partir del 12º carácter. Escribo 12, punto y coma, 5. ¿Por qué? Porque me pide 5 caracteres. Enter y tengo la palabra compu. En la parte de abajo me pide cantidad de caracteres de la celda A3. Para esto utilizo la función largo, que me devuelve la cantidad de caracteres de una cadena de texto. Entonces, en el número 10 sería de la celda A3. Cierro paréntesis y tengo 12.
Posición de la letra M de la celda A2. Aquí en la guía me pide que utilice la función encontrar, pero también se puede utilizar la función hallar. ¿Esto cómo funciona? Antes de llegar aquí vamos a tener que responder lo que se encuentra en la guía. ¿Qué realiza la función mayux? Devuelve en mayúscula una cadena de caracteres. ¿Qué realiza la función izquierda? La función izquierda recopila una serie de caracteres desde la izquierda, de acuerdo a un número de caracteres. La función derecha, de la misma manera, recopila una serie de caracteres desde la derecha o de la parte final con una cierta cantidad de caracteres. ¿Y qué hace la función extrae? Recopila una serie de caracteres desde un punto inicial con un número de caracteres a extraer. Entonces, en la parte de abajo, ¿qué hace la función largo? Devuelve la cantidad de caracteres de una cadena de texto. ¿Y la función encontrar qué hace? La función encontrar tiene esta función o este método. Colocamos encontrar, nos pide el texto buscado. Aquí deberemos de colocar el texto buscado. ¿Cuál es el texto o carácter que estamos buscando? Porque puede ser un carácter o puede ser también una cadena de caracteres, o sea, puede ser un texto. Entre comillas se debe de colocar porque es un texto o una cadena. Posición de la letra M de la celda A2. ¿Cuál es la letra que estamos buscando? M. Punto y coma. ¿Dónde está ese texto? Dentro del texto. Me pide la celda A2. Hago clic. Número inicial. ¿Desde qué número va a empezar a encontrar este texto o este carácter? Si no pongo nada, por defecto lo toma como el número 0. Así que no pondré nada, simplemente cerrar y listo. Si me doy cuenta, aquí en la sintaxis me muestra como que texto buscado y dentro del texto. Y si me doy cuenta, número inicial está dentro de un corchete. Cuando veamos en la sintaxis un parámetro que esté entre paréntesis, como aquí el número inicial, significa que es opcional, no es obligatorio. Así que vamos a colocar aquí de la siguiente forma. Simplemente texto buscado, la letra M y desde qué celda la va a buscar. Y aquí me dice que lo va a encontrar desde la posición número 14. Ahí lo ha encontrado. Encontramos aquí esta letra M. Está en la posición 14 de todos los caracteres. El espacio también es un carácter. ¿Qué pasa si esta M yo lo convierto a mayúscula? Me regresa un valor. ¿Por qué? Porque la función encontrar tiene que ser el texto tal como es. Si no, no va a devolver un resultado. Entonces, si yo quisiera encontrarlo, acá debe de ser en mayúscula. Ahora sí funciona. Vamos a regresar la minúscula. Y acá también vamos a regresar la minúscula. De esta forma podemos hacer una distinción entre esta función llamada encontrar y aquí al costado la función hallar. Si utilizo la función hallar, de igual forma tengo ahí el texto buscado, la letra M dentro del texto y coloco enter. La gran diferencia es que aquí con la función hallar no interesa si es mayúscula o minúscula. Por ejemplo, aquí voy a modificar la letra M a mayúscula y no pasa nada, me devuelve de la misma manera. En cambio, en la función encontrar debe de ser el mismo carácter. Si no, me regresa valor. Hay una diferencia entonces entre la función hallar, ¿sí? Entre la función hallar y la función encontrar. La función hallar obtiene la posición de un carácter buscado siendo la función hallar no siendo sensible entre mayúscula o minúscula. En cambio, la función encontrar sí es sensible a mayúscula y minúscula. Eso debo de colocar aquí. ¿Qué realiza la función encontrar? Muestra o devuelve la posición de un carácter desde un número inicial dentro de un texto.
La fórmula a escribir será la siguiente. Está ahí, devuelve 14. ¿Cuál es la sintaxis ahora de la función hallar? Escribimos el texto buscado dentro del texto y el número inicial. También es igual. Combinando funciones. Aquí vamos a combinar funciones, pero antes de copiar esta fórmula, porque podemos hacerlo, vamos a explicarlo aquí. Por ejemplo, en el caso de acá de Soto Quevedo Cintia, yo puedo obtener el apellido paterno. Este ejercicio, ¿para qué me sirve? Me sirve si yo quizás en un futuro tenga una columna o en un campo una serie de datos que están en una celda. Es un error común ver un conjunto de datos que están almacenados en una celda. No se puede o no debería de permitirse o no se debería de permitir que uno guarde varios datos dentro de una celda. ¿Por qué? Porque podemos hacer consultas a futuro y se va a complicar el hecho de realizar estas consultas. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos ya el problema ahí ocasionado? Acá me pide obtener solamente el apellido paterno. Si me doy cuenta, Soto viene a ser el apellido paterno, ¿verdad? Cisneros también. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Colocamos función izquierda, igual, paréntesis, y colocamos el texto y el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres yo quiero? Bueno, si me doy cuenta, Soto tiene 4 caracteres. Cierro y enter. Claro, funciona, pero si yo hago un autorrelleno, me doy cuenta que ya no funciona para los demás. Esto pasa porque cada registro, ¿sí? Cada celda tiene una serie de cantidad de caracteres diferentes en cuanto al apellido paterno, uno de otro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poner en práctica esto? Si me doy cuenta y uso la lógica, me doy cuenta que aquí el apellido paterno se separa del materno de acuerdo a un espacio. Aquí también, si yo quiero obtener solamente el apellido paterno, me doy cuenta que también cumple con ese requerimiento de que para que sea solamente el apellido paterno, está separado con un espacio del materno. De igual forma acá, Viera es el apellido paterno y me doy cuenta porque está separado del materno. Acá Macías, apellido paterno, está separado del materno por un espacio. Entonces, tengo que usar ese espacio. ¿Cómo lo hago? Bien, coloco asignar, coloco hallar. Puede ser encontrar también, pero voy a utilizar hallar. Comilla, voy a buscar el espacio, cierro paréntesis, punto y coma, el texto, cierro paréntesis, enter. Me doy cuenta que para el primer caso es 5, para el siguiente caso es 9 y es 6. Cambia. Entonces, bajo esa lógica, yo tengo que implementar aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a realizar es una combinación de funciones. Por lo tanto, en la parte de acá, si me pide número de caracteres, en este caso le voy a indicar que solamente me vas a extraer hasta que llegue o hasta que encuentre el primer espacio. Entonces básicamente acá implemento la función hallar. La función hallar voy a buscar el primer espacio que aparece dentro del texto que está aquí. Cierro paréntesis y presiono enter. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la función hallar me va a devolver ¿qué cosa? El primer espacio. Aquí el primer espacio se encuentra en la posición número 5. Quiere decir que la función izquierda solamente me va a extraer los caracteres desde la izquierda hasta obtener la posición del primer espacio. Y aquí abajo va a variar, de tal forma que lo va a obtener. Entonces simplemente enter y ya está. Aquí pareciera que solamente me está devolviendo solamente el apellido paterno. Pero vamos a comprobar que si aquí le restamos -1, nos va a devolver Soto, pero sin el espacio. Parece que no hubiera pasado nada. Le hemos restado un carácter. ¿Qué pasa si restamos 2? Recién nos quita la primera letra de nuestro apellido paterno que se encuentra al final.
Entonces lo que yo voy a manipular siempre es esto de aquí. Ahora lo que voy a hacer es simplemente borrarlo y dejarlo así porque de esa forma también se muestra. Bien, continuamos aquí con el apellido materno. Para el apellido materno es un poco más quizás complicado porque aquí ya no hay otra forma que utilizar la función extrae. Se podría hacer con la función izquierda, pero tendríamos que utilizar otro tipo de lógica. Así que una forma más sencilla es utilizando la función extrae. ¿Cómo? Aquí colocamos la función extrae y aquí nos indica el texto. ¿Desde qué posición va a extraer? Bueno, si contamos aquí 4 y luego el número de caracteres que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, nos va a devolver solamente lo que es la palabra de aquí. Vamos a aumentar acá uno más, 5 y aquí sería 8, porque me olvidé de contar el espacio. De tal forma que tenemos Quevedo, pero pasa lo mismo, pasa que no devuelve correctamente. Si bien es cierto, aquí está la fórmula, pero podemos armarla poco a poco de tal forma que vamos a entender mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que aquí el parámetro que es de posición inicial va a variar, porque primero es aquí, después es acá, después es aquí y acá y aquí. Entonces, ¿qué voy a utilizar ahí? La función hallar. Tengo que hallar el primer espacio porque es a partir de ahí de donde voy a obtener o desde donde voy a extraer. Entonces, si coloco esto de aquí, yo ya sé que esta fórmula de función hallar espacio me devuelve la posición del primer espacio. Entonces, si le doy enter, esa parte de ahí ya está correcta. Ya empieza a partir del primer espacio. Muy bien. Pero pasa que ahora necesito restar el nombre. Esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Si aquí, por ejemplo, en el texto, como pasa aquí, me doy cuenta que este texto tiene un espacio que está separando el apellido paterno del materno. Y aquí, en el caso del nombre, veo una coma. Puedo aprovechar esa coma o también puedo utilizar el segundo espacio. Para no complicarme, voy a utilizar la coma. Se puede hacer con el segundo espacio también. ¿Cómo? Bueno, aquí voy a colocar hallando el segundo espacio. Para hallar el segundo espacio ya no está en la posición, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5. Ya no está en la posición número 5. Aquí voy a colocar hallando el primer espacio. Para hallar el primer espacio, básicamente lo que hago es con la función hallar. Coloco espacio, comilla, punto y coma, elijo el texto, cierro paréntesis y enter. Y de esa forma yo obtengo el primer espacio. Claro, muy bien, pero el siguiente espacio que está aquí, después de la coma, ¿cómo se halla? Eso se halla utilizando una función hallar dentro de otra función hallar. ¿Qué pasa si yo coloco hallar, texto buscado, es entre comillas espacio, punto y coma, dentro del texto, punto y coma, aquí yo puedo agregar otra función hallar y repetir básicamente la misma cosa. Otra vez, hállame el espacio, punto y coma de aquí. Si en este punto yo le doy enter, tal como se muestra mi fórmula, lo que va a suceder es que me va a devolver igual el mismo número 5. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí esto de acá es el valor buscado. Perdón, es el texto buscado, es lo que va a buscar. ¿Dónde está? Y desde dónde va a empezar a buscar. Lo que yo quiero que es que no me busque el espacio desde la posición número 1, sino que lo haga una vez encontrado el primer espacio y agregarle 1. ¿Qué pasa? Pasa que si yo le doy enter a esta fórmula, lo que sucede es que aquí me dice, ah bien, buscaste o encontraste el primer espacio. Entonces, ¿en qué posición está? En 5.
Ahora, si yo le agregué otro hallar, lo que va a suceder es que haya. Entonces, ¿de dónde lo voy a buscar? Desde la misma posición. Eso pasa porque he puesto simplemente dos funciones hallar. Pero recordar que esta función hallar, si yo aquí le agrego 1 más 1, lo que va a pasar es que va a empezar a buscar el primer espacio, no desde este espacio, sino desde este espacio más 1. Por consecuencia va a encontrar el espacio que está acá. Por eso es que le estoy agregando más 1. Esto de acá significa que aquí va a buscar el espacio, el segundo espacio, pero a partir, o el primer espacio a partir de la letra Q. Y si yo me doy cuenta, el primer espacio, si yo empiezo desde aquí, es el que está acá. Simplemente presiono Enter y ahora cambió. Ahora me dice que está en la posición número 14. Es una forma de aplicar hallando el segundo espacio. Acá lo que voy a hacer es hallar la coma o la posición de la coma. Simplemente igual, función hallar, abro paréntesis, texto buscado, comilla, coma, comilla, punto y coma, el texto, cierro paréntesis y enter. Recordar que estoy colocando coma, porque ahora quiero hallar la posición de la coma. Obviamente me regresa un número 1 menos porque el espacio está al costado. Y bien, bajo esa lógica, ahora yo ya sé que para que solamente obtenga el apellido materno, debo de hacerlo desde el otro hasta el primer coma. Puedo utilizar el coma o puedo utilizar el segundo espacio. ¿Cuál es más práctico? Bueno, aquí el más práctico básicamente es utilizando el primer, la coma, punto y coma, y ahí. Ahora pasa algo, pasa que acá me está devolviendo de más, me está devolviendo 13 caracteres. Lo que debo de hacer es restar de la siguiente forma. Si aquí yo resto esto menos esto de aquí, yo obtengo solamente la cantidad de caracteres del apellido materno. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Si me doy cuenta, aquí ya mi fórmula está hasta un cierto punto, pero falta más, algo más. ¿Qué es lo que falta? De la siguiente manera. Si yo obtengo todo esto y le quito esto, lo que me va a quedar es esto de aquí, ¿verdad? Una vez más, si yo tengo todo esto y yo le resto Cisneros, me quedo con Díaz. Si yo a Viera Gutiérrez le resto Viera, me quedo con Gutiérrez. Es lo que pasa aquí. Entonces, una vez que haya completado esto de acá me devuelve ¿qué cosa? Me devuelve todo lo que es Soto Quevedo y la coma. Lo que pasa ahora es que tengo que restar menos hallar, abro paréntesis, espacio, comilla, punto y coma, y aquí, y cierro paréntesis. Al final mi fórmula será de la siguiente manera. Extrae, ¿desde dónde? Desde el primer espacio. ¿Hasta dónde? Hasta Soto Quevedo. Hasta Soto Quevedo, todo esto vale Soto Quevedo. Y réstale Soto. Y me voy a quedar con Quevedo. Si le doy enter ahí, simplemente voy a obtener el apellido materno. En la parte del nombre es un poco más fácil, simplemente es igual la función extrae. ¿Desde dónde voy a extraer? Bueno, si me doy cuenta, a partir de la coma. Función hallar, que me devuelve la posición de la coma, punto y coma, clic, cierro paréntesis, punto y coma, ¿hasta dónde?
hasta el final. Puedo colocarle simplemente 50 y ya está. Acá le voy a restar 1 porque me está devolviendo con la coma, ¿verdad? Aquí donde está hallar le voy a restar 1. Si le resto 1 me va a devolver un espacio y Quevedo. Acá voy a sumarle, perdón. Ahí. A la función hallar le voy a sumar 1 y lo obtengo de esta manera. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que voy a extraer a partir desde la coma y si le agrego 1 más voy a extraer desde el espacio. Puede ser 2 también, así que no hay problema. Simplemente voy escribiendo aquí la fórmula y es lo que se expresa. Colocamos aquí la fórmula para nombres y ahora me pide esto. ¿Cuál es la sintaxis de la función concatenar? Acá, por ejemplo, la función concatenar dice une varios elementos de un texto en uno solo. Doble clic. La sintaxis es texto 1, texto 2, puntos suspensivos. Quiero colocar en una sola celda, ahora quiero juntar el nombre y el apellido. Hago clic aquí, pongo punto y coma, comilla, espacio, comilla, porque quiero separar el apellido, los nombres de los apellidos. De esta forma, enter y tengo aquí el apellido, el nombre y apellidos. Continúo con ejercicio 2. En este ejercicio 2 me pide, dice, el código se genera de la siguiente forma. La letra A va al inicio, entonces aquí yo debo de pintar A con un guión. A, guión, cierro comillas. Puedo utilizar la función concatenar o un operador también. Voy a utilizar un operador que es el operador de concatenación, el cual es el ampersand. Coloco Shift más el número 6 y me va a salir este símbolo. Ahora debo de continuar al inicio seguido por los últimos tres dígitos del DNI. Para esto necesito los últimos, función derecha. Ahora paréntesis, me pide del DNI, el DNI está en la celda D3. Escribo D3, ¿cuántos caracteres quiere? Quiere 3 dígitos. Cierro paréntesis, coloco la función, coloco el operador ampersand. Después por las primeras letras del apellido, para esto función izquierda, 3 primeras letras del apellido, celda E3. ¿Cuántas? 3 me pide. Y las dos últimas coloco ampersand del nombre. Las dos últimas del nombre, función derecha. F3. Punto y coma, coloco dos últimas del nombre. Cierro paréntesis. Ampersand. Y ahora coloco el primero, el segundo y el tercer número de DNI. O sea, los 3 primeros. Función izquierda. El texto de 3. ¿Cuántos? 3, porque me pide el primero, el segundo y el tercero. Simplemente eso sería toda la fórmula. Me pide que pinte una A con guión. Luego que recopile los 3 últimos caracteres de la celda de 3, que es el DNI. Luego los 3 primeros de el apellido. Luego los 2 últimos del nombre. Y luego los 3 primeros, perdón, del DNI. Coloco enter y ya generé el código que me pide. De tal forma. Voy guardando y simplemente aquí voy escribiendo cómo hice para generar ese código.